Bueno, muy buen día para todas y todas las personas que nos acompañan a este espacio. Estamos en el Simposio de Apropiación Social del Conocimiento organizado por la Vicerrectoría de Investigaciones, un espacio para compartir conocimientos desde diversas disciplinas, donde vemos cómo este conocimiento converge para brindar soluciones prácticas a necesidades e inquietudes también que hay por parte de los investigadores para llevar a la sociedad. Hoy nos acompaña Sergey González, él es investigador postdoctoral. Su proyecto se llama Plataforma Tecnológica Modular para la Valoración Objetiva de la Marcha Humana, y este proyecto pues es el resultado de su trayectoria de alrededor de 13 años de experiencia en el campo con proyectos estratégicos alrededor de los sistemas de robótica. Él es doctor en ingeniería con énfasis en eléctrica y electrónica y es reconocido investigador junior en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, buenos días. Bueno, para mí es un placer hacer esta presentación y gracias al llamado de la Vicerrectoría en el marco del simposio de apropiación social del conocimiento. Vale, sí, Vamos a... te dejamos entonces en el escenario. Ok, ¿puedo iniciar entonces? Correcto. Ok, la presentación se ha titulado Avances en la rehabilitación de la marcha humana mediante el uso de la tecnología de asistencia. Como la moderadora indicó, mi nombre es Sergey González Mejía, actualmente investigador postdoctoral dentro del grupo de investigación en control industrial de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Vamos a hacer pues todo un viaje a través de todos estos desarrollos que hemos hecho en el grupo de investigación mediante proyectos de investigación que al final pues nos muestra la base esencial del proyecto en el cual estoy haciendo la estancia postdoctoral. Por favor, permítanme presentarme un poquitico por acá para que me conozcan. Soy doctor en ingeniería, ejecutada ahí en la misma Universidad del Valle mediante el grupo de investigación en control industrial, igualmente como una maestría en ingeniería y la especialización en automatización industrial. Y mi base de formación profesional como ingeniero electrónico. A través de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica he sido profesor, ya pues con la categoría de asistente de hora cátedra, y actualmente pues investigador postdoctoral en el grupo de investigación DICE. Mi línea de interés son la rehabilitación mediante pues robótica, asistencia robótica y el modelado y control de sistemas dinámicos. Como les comenté, vamos a hacer un viaje pues a través de todos estos desarrollos. Vamos a ir explicando de manera pues directa, esencial, los proyectos que nos han llevado a enmarcar lo que es la tecnología de asistencia orientada con propósito de la rehabilitación de la marcha humana. Entonces tenemos varios proyectos que se han desarrollado y por último mostramos el proyecto que es la que se marca la estancia postdoctoral. Y cómo esto se ha divulgado a través del conocimiento mediante revistas, conferencias, simposios, etc. Primero pues miremos cuáles son los vacíos o los desafíos que se marcan en este propósito, lo que es la rehabilitación de la marcha humana. Como podemos dar cuenta, estas terapias tradicionales son engorrosas, tediosas. Como podemos observar aquí en estas imágenes, un solo personal de salud atiende a varios pacientes. Un paciente es atendido a veces por 2, 3 personal de salud, debido a su peso, su dolor o su discapacidad que tiene. No hay manera con estas terapias tradicionales de cuantificar la evolución de la recuperación de su discapacidad en estos pacientes, que al final también se puede llegar a convertir pues, en algo doloroso, no coherente, no pertinente, hasta aumentar la problemática de su condición de discapacidad. Esto también no solamente afecta al paciente, sino también al personal de salud, lo cual pues al final termina cansado, exhausto, etc.
Entonces, al final aquí hay varias oportunidades de mejora y de poder pues atacar y mejorar este ámbito que es la rehabilitación de la marcha humana. Un poco pues son datos estadísticos. Haciendo pues esta presentación, yo la tenía más o menos actualizada en el año 2023, pero vemos que en el año 2025 esto lo tenía al 15% de la población mundial, estaba alrededor del 15%, subió un punto más, 16%. A nivel, pues tienen alguna situación de discapacidad. Pero algo más sorprendente, ya vamos un poco local, a Colombia. En el año 2023, disculpen aquí este datico, aquí es 2023, estaba alrededor de los 2.6 millones de personas con dificultad para moverse. Y ahora, haciendo la respectiva pues, actualización, hay un artículo que dice 5 millones de personas. Lo coloco en signo de interrogación, primero pasó como sorpresa y curiosidad. Esas dificultades en esas personas se marcan pues en personas en caminar, subir o bajar escaleras, moverse. Y además pues los sistemas de soporte que le ayudan a moverse, no a desplazarse, como son sillas de ruedas, caminadores, grúas, muletas, etc. Otro dato también pues que falta por corroborar, pero vemos que está en crecimiento, y debido al conflicto armado también se genera discapacidad, alrededor de 1.6%. Pero sigue siendo pues relevante y con mayor pues realce es las personas de avanzada edad, ¿no? Esas personas pues tienen esos problemas de movilidad, son alrededor de un 20%. Bueno, ¿qué hay en la actualidad? Hay sistemas de asistencia a esta rehabilitación de la marcha o asistencia a la movilidad de la marcha. Por ejemplo, este primero, que está arriba a la izquierda, superior a la izquierda, es un sistema estacionario, igual que el de abajo, para la rehabilitación de la marcha. Personas que tienen alguna opción para rehabilitarse. Este que está en la derecha inferior es un sujeto que no tiene opción a rehabilitarse, pero necesita es una fuerza complementaria para poder desplazarse. Este sería, por ejemplo, un exoesqueleto, un sistema robótico para ayudar a complementar esta fuerza. Un video interesante es aquí el de Aliska, que es el superior derecho, que le estoy mostrando aquí. Esta paciente tiene muerte cerebral, fue en el año 2019, pero está embarazada. Su embarazo va a estar en la fase 7 meses. Ya no hay opción para esta paciente, pero está embarazada y la bebé está viva. Entonces, hacen inducción de movimiento a través de un caminador robótico para poder pues, generar activaciones neuromotores, estimulaciones sensoriales. Y bueno, fue muy efectivo según este reporte que encontramos. Entonces, como pueden ver, pues hay diferentes propósitos de asistencia a la rehabilitación de la marcha o a la marcha. Pero bueno, esto al final genera inquietudes, hasta algún momento puede generar hasta miedo, ¿no? Bueno, ¿cómo me voy a colocar yo un aparato de estos, aparato con un motor, donde me puedo hacer diferentes interrogantes? ¿Esto me va a lastimar, me va a doler, o si me va a ayudar, quién me va a ayudar? Pero el interrogante al final es, bueno, ¿y quién lo maneja? ¿Lo maneja una persona externa o lo manejo yo como paciente? Entonces, se generan diferentes interrogantes que, dependiendo del propósito, se da pues esa solución. Entonces, nos generamos pues una pregunta de manera general, basada pues, en esta problemática, oportunidades de mejora, orientadas a los procesos de rehabilitación de la marcha. O sea, cómo las tecnologías de asistencia pueden ser integradas efectivamente, pertinentemente, para mejorar los procesos de rehabilitación de la marcha humana.
Entonces, con esta pregunta voy a mostrarles los diferentes proyectos, enfoques, soluciones que apuntan a poder darle respuesta a esta pregunta. Entonces vamos a mencionar los proyectos de investigación, como mencionó la moderadora. Alrededor desde el año 2010 venimos dentro del grupo de investigación GISI desarrollando diferentes proyectos apuntando a esta problemática. Y bueno, como les dije, va a ser un viaje interesante en esta conferencia. Vamos a hablar del primer desarrollo, que es un exoesqueleto de rodilla. Comencemos de lo más sencillo, la base. Vamos a mover una articulación. Entonces, para eso, es un proyecto totalmente también interdisciplinario, donde hay ingenieros mecánicos, los electrónicos para la instrumentación electrónica. Hacía parte yo también de esa parte de control, sistema de control, el control de los motores, la comunicación. Entonces, tenemos que indagar cuáles eran los torques suficientes o considerables para que una persona pudiera caminar, subir o bajar de escaleras, sentarse, pararse. Entonces hicimos pues todo el estudio, cuál era esa energía que se debía tener en cuenta para poder seleccionar unos actuadores o unos motores. Entonces ya comenzamos, mira, según la necesidad física, cuál es la tecnología que comenzamos a necesitar. Si la tenemos disponible aquí en Colombia o si debíamos tener un proveedor internacional para poderla adquirir. Bueno, estos fueron los que se adquirieron para nuestra necesidad. Entonces se trajeron pues estudiantes de ingeniería mecánica con sus proyectos de pregrado, levantamiento de planos para todo el diseño del exoesqueleto de rodilla, los estudiantes de electrónica para hacer la instrumentación, comunicación, para hacer interfaces de usuario, amigables, para tener la interacción humano-computador, para poder registrar, monitorear todos los movimientos que se hacían pues, en el marco de este dispositivo. Y también el ingeniero de control para hacer pues, el control de los movimientos. Y bueno, sí, el proyecto termina exitosamente alrededor de julio del 2010. Este fue un proyecto que se llama Diseño y Construcción de un exoesqueleto para la rehabilitación asistida de pacientes con lesiones de rodilla. Este es un proyecto de convocatoria interna en la Universidad del Valle. Bueno, aquí está el proyecto, aquí están las rodillas. Se hicieron diferentes presentaciones, congresos, paper, el desarrollo y los resultados que se generaron en este proyecto. Pues tenemos un exoesqueleto de rodilla en la Universidad del Valle. Bueno, ya teniendo un exoesqueleto, no podemos decir que es de un miembro, pero sí una articulación, podemos hacer la extensión ya a un exoesqueleto completo de miembros inferiores. Vamos a escribirlo. Para eso, pues ahí también en el marco de este proyecto que se llama exoesqueleto para rehabilitación asistida de pacientes con pérdida parcial o completa del miembro inferior. Fase 1, equilibrio. Es un proyecto con financiación externa mediante Colciencias. Este proyecto finalizó en el año aproximadamente en el 2012, octubre de 2012. Entonces tenemos que darle una formalidad pues, a toda esta solución. Entonces, estaba mediante el estudio de maestría en ingeniería, en fase automática, pues comenzamos con el modelo matemático del exoesqueleto con un humano. Entonces, toda la formalidad analítica se tuvo que desarrollar para poder tener un análisis, poder hacer pruebas, simulaciones de los resultados que esperamos y deseábamos. Ya teníamos información de cuáles eran los torques de los motores, si hacíamos un buen seguimiento de las trayectorias angulares para una marchada, etc. También con estos ingenieros de mecánica, los estudiantes de mecánica, pregrado, se hizo el levantamiento de los planos del exoesqueleto y bueno, ya teníamos también un simulador virtual de nuestro exoesqueleto y además de un maniquí virtual que contenía las características antropométricas de un ser humano. Bueno, hacíamos simulaciones. Como ustedes pueden ver, hay dos simulaciones arriba y abajo, donde un marco de referencia es en un solo miembro cuando apoya y el otro es en el centro de masa total.
Y eso al final lo que nos daba son comportamientos físicos, comportamientos del sistema físico. Digamos, decidir si era mejor un marco de referencia o el otro. Pero teníamos los dos y éramos pues conscientes de que cada uno tenía su complejidad. Bueno, construimos nuestro exoesqueleto totalmente con pues, todo un equipo de trabajo, electrónicos, mecánicos, de control, junto con la Escuela de Rehabilitación Humana en ese entonces, eh, dándonos pues el soporte y la filosofía de lo que era la rehabilitación de la marcha y qué es la marcha como dinámica inherente al ser humano. Y tenemos un exoesqueleto en el grupo de investigación, GISI, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Pues contempla pues toda una instrumentación electrónica, sistema de adquisición de datos, una interfaz de usuario. Este exoesqueleto tiene dos motores en caderas. Tenemos dos caderas actuadas, motorizadas, y dos rodillas motorizadas. Los tobillos no son actuados, no tienen motores, pero sí tiene cada tobillo dos resortes, dos springs en contraposición para mantener el tobillo pues equilibrado en la posición inicial. Este proyecto tenía que ver con el equilibrio, ¿no? Entonces, era más la asistencia al equilibrio de personas o pacientes que se dificulta mantener un estado de bipedestación. Necesitamos generar una estrategia de control para que esta persona, este paciente, quedara en ese estado de bipedestación. Entonces, tenemos que generar una estrategia de control usando el exoesqueleto, la instrumentación que nos pueda generar. Entonces, a través de todo este estudio, pues la matemática y el análisis, concebíamos leyes de control, estrategias que nos permitían lograr ese propósito. Aquí tenemos un video, aquí el exoesqueleto se cae, ¿cierto? Se cae. Luego le activamos el sistema de control y podemos observar ahora que el sistema se queda pues en bipedestación. Este proyecto, este resultado también se publicó en una revista, lo que en ese entonces era una revista categoría A2, finales muestró esa publicación. Y podemos ver que mantuvo el equilibrio. Fue el resultado final de este proyecto, financiado mediante Colciencias, alrededor de octubre del 2012. Podemos ver también que hicimos una prueba adicional, inclinamos las rodillas, flexionamos las rodillas y pudimos corroborar la teoría que entre más bajo esté el centro de presión, pues este equilibrio se logra de manera eficiente. ¿Okay? Bueno, estamos solamente en equilibrio estático, ¿no? O bipedestación. Bueno, ¿qué pasa si ya no logramos eso? Vamos a dar un paso más. Generamos otra estrategia de control, otro análisis basado en modelos, etc. Sacamos otra estrategia de control, otra ley de control mediante toda esta investigación. Y bueno, teníamos que saber si estaba en equilibrio pues, de estático o si tenía que dar un paso hacia adelante para poderse recuperar. Entonces tenemos que sacar indicadores que nos pudieran decir en qué momento tenemos que utilizar un control o el otro. Pues bueno, estas ecuaciones que les muestro aquí, mediante pues, este esquema, podemos decir unos límites, tanto de un ángulo, una posición angular o una aceleración medida o calculada en el centro de masa total. Si nos salíamos de esos regímenes o esos límites, conmutamos esas estrategias. Tengo una simulación de este propósito. Entonces da el paso, el de dar el paso y volverse a recuperar y quedar en equilibrio estático, es decir, en bipedestación. ¿Okay? Bueno, ya habiendo logrado pues lo que es en ese régimen de equilibrio, coloquemos el exoesqueleto a marchar, ¿no? Que ese es nuestro propósito, la rehabilitación de la marcha. Entonces se presenta la oportunidad y otro proyecto que es marcha asistida con exoesqueleto, también financiado externamente con Colciencias en ese entonces. Entonces le damos un poco más de desarrollo en el marco del exoesqueleto. Ya tenemos que coger todos sus motores, sincronizarlos para que lograr una marcha sincronizada y eficiente. Ya implementamos una lógica de que cada motor ejecutara unas trayectorias pero sincronizadas entre ellos. Hicimos pues una
unas interfaces de usuario, donde no solamente podíamos cambiar las trayectorias de marcha, sino que podíamos mover su velocidad de marcha, longitud de marcha y hasta la postura. No, recordemos que hay personas que su tronco es un poco más orientado hacia adelante o hacia atrás, entonces teníamos esa facilidad de poder asistir en esa variable. Pues ya el propósito era que nuestro sistema caminara de esta manera, como lo estoy indicando aquí en esta simulación. Bueno, desarrollamos un sistema que era gestión de la marcha, el sistema de actuación, y usando pues software de la licenciada de la escuela, por ejemplo, de National Instrument LabVIEW, desarrollamos una interfaz donde hacíamos toda la gestión, un sistema embebido electrónico, donde hacíamos todo el cargue de las trayectorias angulares para cada servomotor o sistema de control, y hacemos que caminara de manera natural, siguiendo un patrón de marcha, como está el exoesqueleto. Les nombro que las pruebas que hacemos por el momento aquí en este viaje que les estoy mostrando, estamos usando un maniquí, ¿no? Este maniquí tiene unas características especiales, como ustedes lo ven aquí. Sus troncos y sus extremidades pesan según una antropometría específica de una persona de 70 kilos y 1,72 metros de altura. Entonces, como si estuviera un sujeto ahí, quietico, pero el exoesqueleto es el que lo está moviendo. No es un maniquí hueco. Bueno, entonces, este ya era un propósito para este proyecto de marcha asistida con el exoesqueleto y teníamos nuestro exoesqueleto marchando, haciendo una asistencia total. Es decir, el exoesqueleto daba el 100% para que las trayectorias se cumplieran. Esta presentación es toda la tecnología de la asistencia a la realización de la marcha. Entonces comenzamos a generar otros soportes que contribuyeran a ese propósito. Entonces hubo otro proyecto que se llama la plataforma de realidad virtual, donde queríamos ya que el paciente, en un momento dado que hacían un proceso de rehabilitación, tuviera una interacción humano-computador, darle una participación, una retroalimentación de alto nivel para generar motivación y participación en estas terapias. Entonces hay otro proyecto, este es de convocatoria interna, se entrega alrededor del año julio del 2019. Bueno, se generó un buen resultado donde a través de estos programas de diseño de juegos, por ejemplo el Unity, se genera unas interfaces de juego orientadas a la rehabilitación de la marcha con interfaces de usuario para registro de variables, etc. Pero también, algo bien relevante, es que tenía una caminadora. Una caminadora es una caminadora deportiva que se compró a través del proyecto, donde se despojó de toda su instrumentación de fábrica y dentro del grupo de investigación, mediante proyectos de maestría de otros estudiantes y proyectos de pregrado de ingeniería electrónica, se hizo una instrumentación propia desarrollada por los estudiantes dentro del grupo de investigación. Ya teníamos una caminadora instrumentada que se pudiera acoplar fácilmente o sencillamente a este proceso de rehabilitación de la marcha. Aquí tengo un ejemplo de estas interfaces de juego que se desarrolló. Eso genera hasta un reporte tipo diagnóstico que debe ser leído por un personal de salud. Y unos desafíos que debe cumplirse a través de la persona que va moviendo. Los miembros se mueven a través de información recolectada de IMUS, ¿sí? Todas sus posiciones y orientaciones, y los movimientos son propicios para hacer pues movimientos funcionales de marcha. Estamos viendo pues que la persona está sobre la caminadora y entonces ya se genera una interacción no solamente sujeto-computador, sino sujeto-computador-caminadora. Entonces toda esta tecnología comienza a crecer un poco y a orientarse a este propósito. Bueno, vemos que este exoesqueleto o este dispositivo robótico de asistencia otorga pues todo lo que el sujeto necesita, pero como vimos en la plataforma de realidad virtual, estamos dándole participación al sujeto, donde en un momento dado comienza a generar pues la efectividad de la rehabilitación a
a mejorar y a disminuir su discapacidad. Eso lo he deseado. Entonces, ya estos dispositivos no pueden dar todo el 100%, tienen que ir gradualmente ir bajando para darle participación y que el sujeto vaya pues aplicando su propia fuerza. Entonces ya nos metemos en el campo de la asistencia parcial. Para esto, pues ya tenemos conformada lo que es una plataforma de rehabilitación. Tenemos un exoesqueleto, un sistema de instrumentación adherida a ese exoesqueleto a través de un sistema embebido, interfaces de usuario, tanto para ingeniero como para un fisioterapeuta, a través de un proyecto de maestría en automática, un ingeniero mecánico, se desarrolló un proyecto donde se construyó un sistema de soporte parcial de peso. Esto es para aliviar el paciente cuando pasa por una cirugía y su peso pues no puede hacer el descargue total de su masa, entonces le hacemos pues un descargue parcial de su masa, kilos, y hacemos un proceso pues, de marcha. Entonces ya tenemos nuestra plataforma, será compuesta por un sistema de soporte, BWS, que es el soporte de peso corporal, una caminadora instrumentada y un exoesqueleto. Y todo su entorno de comunicación e instrumentación electrónica. A esta plataforma le hemos llamado la plataforma Ruben. Es realización de marcha con exoesqueleto en la Universidad del Valle. Ese es el acrónimo que le hemos colocado. Hemos hecho diferentes publicaciones en el marco de Ruben. Al final les mostraré. Bueno, esta plataforma puede presentarse o puede gestionarse y operar con diferentes subsistemas. La sola caminadora con el paciente, la caminadora instrumentada, la caminadora sujeto y exoesqueleto, o sea, el sujeto con una caminadora y exoesqueleto. Son dos sistemas interactuando con un humano. Y la combinación de todas junto con el sistema de soporte de peso. Son sistemas actuantes, motores, electrónica, comunicaciones y control. Aquí tenemos en funcionamiento los tres, totalmente integrados, traen un sistema de comunicación. Las interfaces de usuario fueron diseñadas en el software de National Instrument LabVIEW, porque la idea de esto es generar un sistema integrado, ¿sí? Que según el propósito se escoge el subsistema o el escenario que se llegase a necesitar. Algo relevante que quiero mostrarles aquí es que ya estas pruebas con exoesqueleto, comenzamos a hacer los primeros pinitos de hacerlo con sujetos, ¿no? Con personas. Anteriormente lo estaba mostrando que era con un maniquí o un emulador humano. Bueno, estas pruebas no están hechas para recolectar información, no hay un protocolo experimental, solamente son pruebas operativas y técnicas. Aún no teníamos pues los consentimientos informados de ética, porque no son pruebas orientadas a un protocolo experimental, solamente son pruebas operacionales técnicas que más adelante sí se debería pedir pues esos permisos. Bueno, ya teniendo pues todo este bagaje con nuestro exoesqueleto, nos llega la famosa pandemia. Eso fue en el año 2020, ¿no? Donde, 2019-2020, donde, no, ¿cómo seguimos nuestros proyectos? ¿Cómo seguimos terminándolos? Entonces está la tesis doctoral de mi autoría, Una luz en el camino. Se presenta una convocatoria internacional pública, donde en el marco de la tesis doctoral, bajo la coordinación del grupo GISI, participamos y somos financiados a través del programa Horizonte 2020, H2020, de la Unión Europea. Nos financiaban la movilidad para ir a probar todos nuestros desarrollos de investigación en un marco métrico de Europa que se llamaba Eurobench. Ahí se probaban estrategias de control, exoesqueletos, robots bípedos, etcétera, usando diferentes subsistemas.
Bueno, el de nosotros era muy especial. Estos sistemas que les voy a describir son sus sistemas aislados, pero teníamos la oportunidad de integrarlos para el propósito que necesitamos. Entonces teníamos la oportunidad de ir a probar nuestras estrategias de control usando nuestro esqueleto para rehabilitación de la marcha humana. Entonces teníamos una caminadora también instrumentada, una excelente caminadora que te entregaba longitud de paso, velocidad de la marcha, centros de presión, etcétera. A través de un archivo totalmente instrumentado. Teníamos una proyección virtual del exoesqueleto, donde sus movimientos eran sincronizados o eran sincrónicos con el exoesqueleto real y que ayudaba a la sincronización de movimiento entre el sujeto y el exoesqueleto. Otro sistema que se llama el Experience, se colocaban sensores en el sujeto, sensores físicos en el sujeto, que te entregan información acerca de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y otros sensores que colocan en las manos a través de la medición galvánica de la sudoración de la piel para poder estimar si estaba estresado este paciente a través de este proceso de colocarse en su esqueleto, si estaba fatigado. Y algo importante era cuál era el gasto o el consumo energético que él generaba, que él se daba cuando hacía pues todo este proceso o todo este ejercicio. Bueno, y no más importante que otros, teníamos un exoesqueleto. Este esqueleto es el exoesqueleto ExoH3, fabricado por la empresa española Tech9. Teníamos como base, a través de la pasantía doctoral de mi autoría, la experiencia con el uso del exoesqueleto AH2. Bueno, aquí la suerte es que ya teníamos la última versión, que es el H3. A través de este proyecto, nos volvemos socios, somos los coordinadores, nos volvemos los coordinadores, y se vuelve el coordinador del proyecto, y se asocia con la empresa española Tech9 como socio colaborador para la ejecución de este proyecto. Bueno, entonces nuestro proyecto se llamaba la valoración de desempeño del control de asistencia basado en modelos para sujetos de miembro inferior, y en este caso era el exoesqueleto H3. Entonces, nuestro proyecto se llama SysControl H3, y nuestra plataforma, como lo acabo de indicar, nuestra plataforma de pruebas y experimentación, la nombramos como SysControl H3, financiado por el Horizonte 2020. Les muestro aquí un video de la primera fase de pruebas. Por favor, escuchémoslo. The main objective of robotic-assisted gait rehabilitation is to restore the motor function of disabled people efficiently and ensuring patient safety. Achieving this objective implies the use of sophisticated and stable control systems that ensure the desired performance of robotic systems and the correct physical human-robot interaction. ExoH3 is a robotic lower limb exoskeleton that emulates the process of human walking. The predefined human gait pattern is replicated through 6 powered joints with different control modes. Therefore, ExoH3 can help people who have partially lost the ability to walk by providing the appropriate level of assistance during the rehabilitation process. ExoH3 is designed for gait rehabilitation research. ExoH3 is part of the Eurobench project, possibly the most ambitious benchmarking framework to test bipedal robotics in Europe nowadays. The wearable robots facility of the Eurobench framework is located at the Spanish hospital Los Mondroños, where the sub-project Performance Assessment of Model-Based Assistance Controllers for Lower Limb Exoskeletons, ExoH3 Case Study, deploys and assesses new control strategies for gait assistance. This sub-project, developed by GICI Research Group from Universidad de Valle and the TechNade SL company, establishes the participation of 2 healthy subjects to test the experimental protocols. The tests are performed in 2 phases. Initially, development and evaluation of the control systems are carried out, and finally, re-evaluation of the adjusted controllers will be made. These experiments provide data sets and performance indicators to achieve suitable gait assistance assessments of the ExoH3 exoskeleton available at the Eurobench facility. Este proyecto
nos da la oportunidad de probar nuestras estrategias de control usando nuestro esqueleto para realización de la marcha, ir y volver, viajes redondos para hacer nuestros ajustes, correcciones, según los desempeños obtenidos. Bueno, ya en esta etapa de la investigación tenemos que darle formalidad a todos nuestros resultados, ¿no? No solamente como desarrollos técnicos, sino también de investigación, innovación. A través de toda esta investigación generamos modelos matemáticos, resultados que nos ayudan a analizar y poder tomar decisiones enmarcados en esos resultados. Por ejemplo, este es uno, que es el modelado dinámico del exoesqueleto. No solamente el exoesqueleto tiene un humano, un sistema que no controlamos el exohumano, es el humano. Entonces esto nos forma un desafío y pues una gran oportunidad de poder contribuir a la ciencia. Este trabajo estamos pronto a someterlo en un journal. Todo este desarrollo sistemático y metodológico para poder acercarnos a una representación analítica del comportamiento de un exoesqueleto y con humano en marcha. Tenemos un esquema general de este modelo. Este modelo creo que nos tomó el 60% del tiempo en el desarrollo del estudio doctoral, aproximadamente. Entonces ya teníamos la experiencia de usar todo exoesqueleto, ¿no? El exoesqueleto, bueno, hasta 3, porque tenemos el Rubén, que es el exoesqueleto de la Universidad del Valle, Grupo de Investigación GC, el esqueleto H2, que es en la estancia doctoral, y ahora pues el esqueleto H3, mediante este proyecto de Eurobens H2020. Hacemos todo el montaje, pues como siempre, para la formalización de los resultados de modelado dinámico, usando MATLAB, siempre usando los software pues, que tenemos a la mano dentro de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. A través de todos estos resultados llegaban momentos de que teníamos resultados fortuitos hasta adicionales, más de los esperados. Algo que le interesa mucho en la rehabilitación de la marcha es pues segmentar la marcha. La marcha tiene unas fases de apoyo, doble soporte, si la pierna en apoyo es la derecha o la izquierda de ese miembro. Bueno, al final pudimos tener un resultado muy importante para poder conmutar todos estos modelos, poder saber en qué fase estamos. Y se logró hacer un indicador o un sensor virtual, algo que nos ayudaba mucho porque este exoesqueleto H3 tiene sensores físicos de presión. Entonces ya estamos generando uno de manera analítica, es decir, matemática. No solamente nos quedamos con las trayectorias por defecto que tenía este exoesqueleto H3, sino que a lo largo de nuestra investigación, hasta para el exoesqueleto Rubén, generamos nuestras propias trayectorias de diferentes bases de datos. Las filtramos, las pusimos más suaves, que fueran un poco más amortiguadas y eficientes en el momento que la ejecutara un exoesqueleto. No olvidemos que es un motor ejecutando trayectorias. Entonces, si hay salto entre las muestras, los motores sufren y por lo tanto su vida útil decrece. Todo eso tuvimos en cuenta y lo que al final generamos trayectorias eficientes para una marcha. Y como lo estoy mostrando aquí en esta simulación. Como les decía, también generamos resultados fortuitos, resultados que eran un poco más allá de lo esperado. Por ejemplo, esta línea rosada nos indicaba la proyección de este centro de masa total. Eso es muy importante y esencial cuando se evalúa equilibrio a lo largo de actividades de marcha. Cosa que no tienen, por ejemplo, lo que hace 10 años cuando estábamos en el proyecto de equilibrio, no teníamos eso. Bueno, ahora sí lo tenemos porque hemos ido creciendo y avanzando en todo este análisis matemático de investigación. Bueno, ya todo este modelo ya nos comienza a entregar información, ya comenzamos a tener información cuantitativa, registro de información, para luego tomar decisiones. ¿Qué pasa si le estamos bajando el nivel de asistencia a un exoesqueleto? Todas esas curvas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque ya hay participación de un humano, de un sujeto
que no quiere que el exoesqueleto le dé todo. ¿Por qué? Porque él se está rehabilitando. Esperamos que se está rehabilitando. Entonces, él mete fuerza, y si él mete fuerza, ya es una sumatoria diferente y se sale un poco más de lo esperado. Porque al final, ¿qué es lo que debemos de esperar? ¿Qué es lo que debemos de esperar? Que el sujeto al final haga todo. Ya, una actividad de marcha natural y que el sujeto sea y que lo permita, que lo siga. No como cuando hay una asistencia total. Es el humano que debe hacer lo que diga el exoesqueleto. Pero al final debemos determinar, por ejemplo, en estos regímenes, cuando ya hay una rehabilitación efectiva de ese sujeto. Podemos tomar decisiones, podemos registrar la información, graficarla a través de indicadores. Bueno, estas curvas se nos mueven, qué es más alto, qué es más bajo y por qué. Teníamos la manera de poder tomar una decisión objetiva. Seguimos haciendo simulaciones de, bueno, no nos quedemos solamente en un plano, vamos a ver esto en otros planos, cómo nos estamos moviendo. Entonces, hacemos ya simulaciones en 3D, usando pues también MATLAB, los software disponibles a la mano. Entonces, a través de este estudio doctoral, comenzamos a encontrar pues cuáles eran nuestros desafíos, cuáles eran nuestros objetivos. Si el exoesqueleto si daba el 100% de su fuerza, ¿qué el humano qué debía hacer? O si el exoesqueleto daba el 70%, ¿cierto? Daba el 70% para esa actividad de marcha, entonces el humano o ese sujeto debía de dar el 30% restante. Al final, si el exoesqueleto daba el 0%, eso significaba que el humano era el que generaba las trayectorias de marcha. Se esperaba que ese sujeto ya caminara de manera adecuada. Eso nos comenzaba a generar pues una decisión importante, una necesidad de qué variable nos podría brindar información acerca de eso. Y lo que hemos venido hablando ahorita acerca de cuando ya hay un dispositivo con un humano, la caminadora, el exoesqueleto, esa interacción humano-máquina. Necesitamos una variable que nos entregara información, nos proviera acerca de cómo se está comportando el humano con el exoesqueleto. A eso le llamamos, por ejemplo, interacción humano-robot. Y una variable más directa es la interacción o el torque de interacción humano-exoesqueleto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que esto no estaba funcionando, que si era adecuado, cómo era su desempeño? Pues generamos varios indicadores. Estos indicadores eran indicadores, por ejemplo, la calidad de la marcha, si lo estaba haciendo bien, si la longitud de paso era la adecuada, la esperada, y si el nivel de asistencia generado por el exoesqueleto era el verdadero. Es decir, si esperamos un 60% que el exoesqueleto diera, no estuviera dando ni el 70 ni el 50, sino el 70. ¿Ok? Entonces, miramos como indicador el nivel de asistencia. Y otros indicadores que también eran importantes, que era como el costo energético. ¿Cuánta energía consumía el exoesqueleto? ¿Cuánta energía debía consumir el humano? Se esperaba que el 100% era el número pues, adecuado para esa actividad de marcha. No podía haber un consumo menos o excesivo, porque se volvería ineficiente ese proceso. Entonces, pues, íbamos encontrando otras, por no decir obstáculos, sino oportunidades de contribuir. Como podemos saber, estos motores pesados, motores con reductores, fricciones, etcétera, pues que debíamos ir sorteando, ir quitando y limpiando. ¿Por qué? Porque es un humano que no debe sentir todas esas dinámicas matemáticamente, a través de nuestros modelos, pruebas, etcétera, y análisis, pues íbamos a ir limpiando y depurando lo que no necesitamos, es decir, ir eliminando, compensando dinámicas. En este caso, esta es una articulación del exoesqueleto Rubén que tenemos aquí en la escuela. Nuestros desarrollos no solamente nos quedábamos con nuestros esqueletos, por ejemplo el Rubén o el H3, también hacíamos una colaboración y asesoría o hasta veces transferencia de conocimiento de otros grupos de investigación. Por ejemplo, el grupo de neurorehabilitación en Madrid, España, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tienen un exoesqueleto también de miembros inferiores, pero con otro tipo de actuador. Es un actuador serial elastic, donde hay un motorcito con un resorte. Eso genera otro propósito, más fuerza, menos peso.
tenían unas problemáticas de compensaciones de fricción. Bueno, lo que les acabo de mostrar, esas limpiezas que hemos venido haciendo, las compensaciones, bueno, se las aplicamos a este esqueleto y fueron exitosamente aplicadas. Eso significa que nuestros estudios de investigación no solamente se nos quedaban en nuestro laboratorio, sino que lo hacíamos a extensión a otros dispositivos. Bueno, basado en todos estos análisis, seguíamos teniendo más información, recolectábamos y podíamos tomar mejores decisiones y poder saber que lo que estábamos esperando sí llegaba. Y poder mirar de manera objetiva estos resultados y ver si su desempeño eran los adecuados. Todos estos circulitos nos mostraban pues que los resultados eran los esperados. Esto, el resultado y la contribución del estudio doctoral nos entrega un marco de control de asistencia, que no solamente es para este exoesqueleto H3, es para Rubén, y como acabo de mostraros, para este otro exoesqueleto que estaba ya en el CSIC. Esto es un marco de control que puede ser aplicable a exoesqueletos de miembros inferiores. En este caso tenemos 3 estrategias de control que se conmutan según un propósito, y las diferentes compensaciones de dinámicas que les acabo de comentar. Las diferentes mediciones que puede generar un exoesqueleto a través de su instrumentación electrónica. En este caso, por ejemplo, en los torques de interacción, variable muy necesitada para poder hacer esta estrategia de control de asistencia usando nuestro esqueleto. Bueno, aquí tengo un videito, una prueba que acaban de ver este exoesqueleto. Le hemos aplicado un control de interacción. Podemos fácilmente mover el exoesqueleto usando articulaciones. Recuerda que estos esqueletos tienen, todos los esqueletos, sus articulaciones son rígidas, así como podemos mostrarlo aquí, son rígidas. Pero bueno, con nuestra estrategia de control hacemos que esa interacción disminuya considerablemente. ¿Y esto al final para qué sirve? Si esta persona, si el sujeto se coloca el exoesqueleto, el exoesqueleto se va a mover como la persona se mueve. ¿Okay? Esa era una de las pruebas que se hicieron con este exoesqueleto. Todas estas pruebas, estos test, fueron enmarcados a través de un protocolo, un plan de experimentos que previamente fue validado a través de este marco de Eurobench hacia 2020, donde ya se hicieron a través de sujetos sanos, informes se diligenció por los documentos de consentimiento informado a través de consejos o comités de ética. Como lo comenté anteriormente, no hacíamos pruebas aún, ahora sí, estamos haciendo protocolos experimentales y se necesitaban estos permisos de ética. Bueno, aquí se obtuvieron y podemos ejecutar este plan de experimentación. Grandioso, fue fascinante, seguíamos teniendo más información, ya nuestros indicadores estaban corriendo, arrojando un montón de datos. O sea, alrededor de un solo archivo generaba un gigabyte de datos, impresionante, que lo cuantificamos y lo mostramos de esta manera amigable para poder tomar decisiones, poder que nuestros resultados fueran objetivos según lo analizado, según lo diseñado y desarrollado. Este tipo de información, por ejemplo, nos daba pues como la fascinación de que teníamos cuál era el costo energético, el consumo energético de este exoesqueleto y del humano, y podríamos corroborar, bueno, este sujeto se cansó aquí, o este sujeto gastaba más energía en el miembro derecho, en el miembro izquierdo, si había más sincronización, si no era eficiente, pero era basado en datos. Igualmente como este controlador que implementamos, teníamos directamente pues, el costo energético de ambos sistemas sumados o el sistema por individual. Aquí tenemos un ejemplo. Estas pruebas fueron ejecutadas en el Hospital Los Madroños, como lo indicó el video que les mostramos. Ellos en España, en Brunetes, Madrid. Tiene un centro de neurociencia, uno de los más avanzados en Europa.
esta infraestructura creo que costó alrededor de 8 millones de euros. Bueno, nosotros estamos participando tomando pues participación en una parte de esta infraestructura, que era por ejemplo Asys Control H3, su esqueleto, caminadora, el sistema de proyección virtual del H3, bueno, en fin. Entonces aquí ya se materializaba o se consumaba todo ese estudio. Esto fue más o menos, esto fue en noviembre del 2022, sí, fue en noviembre del 2022, donde todo este estudio, ya marcamos que 12 años, 13 años, se podría materializar y poder verse una realidad, ¿no? Ya usando sujetos, no con un nivel de discapacidad, sino sanos, pero sí implementando y desplegando todos nuestros desarrollos, diseños e implementaciones. Entonces ya se veía una realidad, sobre todo ese montón de información que podíamos recolectar para tomar una decisión posterior. Esto se lo doy como algo adicional. Todo este estudio también que mostramos atrás, lo seguimos haciendo extensión a otros institutos o universidades. Por ejemplo, aquí en este caso en la Universidad de Dublín, están haciendo una bicicleta robótica estacionaria, donde su grado de libertad no solamente mueve los pedales, sino que también se estira, se hace un estiramiento de la tibia, para hacer una activación neuromotor. Entonces son 3 motores, 2 motores en espejo, uno principal. Este desarrollo del sistema de control lo hicimos desde aquí, en el caso mío particularmente, con mi autoría, pudimos hacer el sistema de control y, bueno, exitoso pues este sistema. Entonces, como les informo, no solamente nos quedamos en el laboratorio, del nivel de maduración TRL 2, 3, que también tratamos de hacer extensión a nuestro desarrollo hacia otras instituciones. Todo esto nos da base, todos estos desarrollos de asistencia, tecnología de la asistencia y la rehabilitación, de manera muy particular, ¿no? Bueno, vamos a darle ya un nivel de presentación un poco más alto. Vamos a orientar ya esto a un servicio, ¿no? ¿Esto para quién es? Para pacientes con discapacidad. ¿Quién lo van a usar? Un personal médico, va a ser el coayudante, el soporte. Entonces, a través de un proyecto, plataforma tecnológica modular de servicios remotos para la valoración de la marcha humana, le damos a connotación de un nivel un poco más alto. Bueno, traigamos toda esa tecnología, integrémosla y pongámosla al servicio de la comunidad. Entonces participamos en la convocatoria del año 2023, convocatoria interna, convocatoria interdisciplinaria y disciplinaria. Se sometió creo que a finales de marzo de 2023 y el proyecto inició en marzo de 2024. Un proyecto registrado en la Vicerrectoría de Investigaciones e inicia con este concepto de diseño muy sencillo, muy directo, que es generar una plataforma, es traer todos estos subsistemas de instrumentación, por ejemplo, un sistema de captura de movimiento, un sistema de protocolo Tainangu para mirar el balance o el equilibrio a lo largo de la marcha, pararse en asiento, voltear, volver, lo que les comentaba, el consumo energético, índices metabólicos, poder toda esta información que es un montón, poderla integrar, usar tecnologías como computación en la nube, que son muy actuales, ¿cierto? Muy actuales, almacenarla, poderla mostrar de una manera amigable a través de interfaces de usuario, que al final creo que generan reportes médicos, reportes de diagnóstico, que son entregados a personal médico para toma de decisiones. Entonces, nuestra propuesta en ese momento participó de esta manera. Bueno, quedamos financiados por 3 años. En este momento yo soy un investigador postdoctoral en este proyecto, bajo la tutoría del profesor José Miguel Ramírez Carpeta. Estamos enmarcados en el grupo de investigación GISI. Este proyecto, como le comento, es interdisciplinario, entonces está también bajo la ayuda del grupo de Sinergia, grupo de investigación Sinergia, de la Escuela de Rehabilitación y el grupo de Biomecánica. Está la profesora Gloria Arango y está la profesora Lesbi Gómez. Tenemos estudiantes de pregrado de Ingeniería Electrónica haciendo los respectivos desarrollos.
Como investigadora está haciendo la integración de todos estos sistemas y la interfaz pues final. Un sistema pues remoto donde vamos a tener una interfaz web, internet web, es apuntando pues a lo que está en el auge de sistema de computación en la nube, IoT, que como resultado esto nos puede contribuir mucho proyectos posteriores en lo que son plataformas de inteligencia artificial usando toda la información recolectada para toma de decisiones posteriores. ¿Qué llevamos en este año, casi este año y medio? Bueno, nuestra plataforma se ha ido consolidando un poco más formal. Ya es una plataforma, ya es un sistema informático remoto. Actualmente ya tenemos una conectividad ya establecida, ¿sí? Ya la tenemos lograda. El laboratorio de automática tiene una plataforma que se llama la plataforma PERI. Tiene conectividad a través externa, a través de la OITEL, para hacia afuera, hacia el mundo. Bueno, nosotros, Grupo GC de automática, entonces nos pegamos en un puerto, en un punto, donde dijimos, bueno, ¿será que compramos o alquilamos recursos computacionales en la nube? Azure, Amazon, etcétera. No, pues nosotros proveemos nuestro propio servidor. Entonces compramos una workstation, lo volvemos y la convertimos como un servidor web. Y es ahí donde de manera externa, de cualquier lugar del mundo, podemos enviar esta información que les estoy mostrando aquí. ¿Qué informaciones? Tenemos actualmente 3 subsistemas. Un sistema de captura de movimiento que está en el laboratorio de movimiento. Es en el servicio SER de la Escuela de Rehabilitación Humana. Ahí hacemos la captura de movimiento de una persona con una actividad de marcha dada. Recolectamos toda esa información, la sentamos en una interfaz hecha en MATLAB, ¿sí? Visualizamos de manera local y luego la enviamos remotamente a nuestro servidor. Posteriormente, esta información guardada en este servidor se va a desplegar en una interfaz de usuario que puede ser accedida a un personal de salud de manera remota, a este personal de salud, por ejemplo, a clientes externos. Llamamos que ya, como les mencioné, tenemos una plataforma ya avanzada porque tenemos, por ejemplo, una gestión de usuarios. No cualquier usuario, tenemos una capa de seguridad implementada. Afortunadamente estamos montados como base en PERI, que tiene unos firewalls pues, increíbles con unas certificaciones. Entonces, cualquier usuario que nosotros no escribamos no podría acceder a nuestra plataforma. Entonces, nuestra capa de seguridad pues, ya está garantizada, ya diseñada, montada, implementada. Eso hace que tengamos un control, tengamos pues una gestión de la información de las personas que ingresan o acceden. Entonces son sistemas locales, subsistemas locales e independientes que se pueden ir integrando, y no solamente 3, puede ser 4 o 5. Estas plataformas es flexible y escalable de la manera como la hemos diseñado y venimos implementándola. Eso al final nos entra pues a generar ya un servicio, como servicio para una población con esta índole de discapacidad en la rehabilitación de la marcha humana. A través de este estudio y este proyecto, con la colaboración de la Escuela de Rehabilitación Humana, un proyecto de pregrado, 3 estudiantes de fisioterapia, hicimos pues el estudio del estado del arte, el estado del arte de estas plataformas remotas. ¿Qué tanto hay aquí a nivel nacional e internacional? Publicamos un paper, nos aceptaron hace un mes, en la Transaction de la IEEE en Latinoamérica. Muy buena, creo que una excelente calificación. Y nos dimos cuenta que esto es una novedad, ¿no? Esto apenas está en auge. Siguen siendo los sistemas de rehabilitación, estos sistemas informáticos, siguen siendo locales, claramente de bajo costo, no tienen conectividad externa. Entonces quisimos darle un plus a cada uno de esos, que siga siendo de bajo costo, ¿sí? Sigan siendo sistemas de bajo costo, pero con conectividad remota. Entonces eso nos ayudaba estamos contribuyendo a este vacío que nosotros nos pudimos dar cuenta, y eso pues nos da la tranquilidad que esta investigación pues se está llevando bien. ¿Okay? Entonces tenemos nuestra plataforma, vamos por año y medio, ese es nuestro desarrollo.
Ya tenemos interfaces locales, interfaces de usuarios locales y una conectividad ya garantizada. Es decir, la información que está arrojando este subsistema, por ejemplo, estas tablas, ya las tenemos de manera local guardada en nuestro servidor y pueden ser enviadas desde cualquier lugar del mundo. En este caso, nuestro servidor está en la Universidad del Valle. Bueno, todas estas investigaciones que les he nombrado, hemos tratado de que sean visibles a través de divulgaciones como congresos, conferencias y revistas de alto impacto. Entonces, como les mencioné, hace poco tenemos el de la IEEE Latinoamérica, donde hicimos un estado del arte, no sistemático, sino un scoping review, muy bien allegado, ya está aceptado. También hicimos, hace poco nos aceptaron, nos van para el volumen 29, aceptado para publicación, también una revisión acerca de enfoques de control para la rehabilitación de la marcha desde una perspectiva robótica. También hicimos un estudio de arte, del estado del arte, de cómo está la rehabilitación robótica orientada a la asistencia y a las recuperaciones de miembros inferiores. Tenemos varios, en el año 2015, 2014, también las publicamos en revistas A2, la técnica de control que implementamos en el exoesqueleto Rubén. También un estado del arte de técnicas de control para el equilibrio, que en ese entonces pues era nuestro propósito. En un capítulo del libro, también en Springer Nature, se publicó el modelado dinámico del exoesqueleto de miembros inferiores, pero para el exoesqueleto H3, caso estudio exoesqueleto H3. Eso es un capítulo del libro. En estos resultados que tuvimos en el marco de Eurobench H2020, fuimos patrocinados para viajar a Madrid para presentar hacer una presentación y un póster de nuestro proyecto de evaluación de desempeño, de estos controladores que hicimos que hicimos aquí en la Universidad del Valle, pero que evaluamos allá en la estructura de Eurobench. Bueno, diferentes papers sometidos en conferencias. Como ustedes pueden ver, cada año son 2, 3 papers que vamos haciendo divulgación de nuestros desarrollos. Y pues tenemos ahí 2 papers ahí bajo la manga, ya uno punto de someter y otro en formateo, para mostrar los resultados finales pues, de todos estos estudios. Les agradezco mucho su atención. Espero que este viaje haya sido interesante para ustedes, pero que también les abra como ese gran interrogante de cómo hacer que aquí en Colombia, en nuestro país, aprovechando pues que estamos en campañas presidenciales, toda esta política, cómo hacer que todo esto se convierta en una proyección más social, ¿no? Un poco más solidaria para poder apoyar este tipo, no solamente ¿no? En este caso, pues, lo que es la rehabilitación de la marcha que tanto necesitamos, que nos puedan llegar a la casa o al centro médico, aunque seamos un poco más accesibles, ¿no? Entonces, les dejo ese último interrogante. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias a usted por su presentación. Pues claramente no solamente hay un enfoque de apropiación social de conocimiento, es clarísimo todo lo que usted nos mostró, estoy pues gratamente sorprendida de ver todo el impacto y ese reconocimiento del contexto y de las necesidades de la población en algunos temas de salud y probablemente también en esas transferencias entre academia que se han logrado, tecnologías aplicables inclusive a otros sectores. Allí tengo una pregunta, hablando de transferencia más allá de la academia y de mecanismos, ¿hay alguna patente en relación a que ustedes hayan logrado en relación a estos desarrollos? No, mi señora, no, hasta el momento el grupo de investigación no ha tramitado una patente. Yo creería que sí hay oportunidad, hay una gran oportunidad de poder patentar estos desarrollos.
Así es, profe, y pues lo pregunto porque veo todo el potencial de transferencia, digamos, hacia el sector productivo también. Me preguntaba en términos de muchas personas nos están viendo, nos van a ver en esta charla desde otras disciplinas y pensando en ese potencial de modelos de negocio, de empresas que puedan llegar a escalar este tipo de desarrollos para que esté ampliamente disponible esta tecnología. Claro, como usted lo sabe, pues todo esto de propiedad intelectual, patentes, a veces también conlleva pues unos gastos, ¿no? Conlleva también un costo de tiempo, formatos y también de colaboración mutua, que al final la universidad, como por ejemplo la Vicerrectoría de Investigaciones, debería hacerse una apropiación pues directa de estas colaboraciones y desarrollos que hacen los grupos de investigación, Claro que porque sí. al final esto sería muy bueno protegerlo. Primero protegerlo porque está en desarrollo. Imagínate, ya 15 años, ¿no? 15 años y todavía hay más. Falta y falta aún más. Pero creo que al hacerse eso, podría haber una contribución hasta económica para los grupos de investigación para que se pueda continuar con los desarrollos. Empresas que pueden explotar estos desarrollos. Por ejemplo, empresas de base tecnológica, por ejemplo, las spin-off, si fueran soportadas, los estudiantes puedan crearlas, nosotros también, pero a través de un soporte, de una madre pues tecnológica como la universidad, esto ayudaría a crecer más. Esto es una oportunidad que podría traerse. Y siendo pues una universidad pública, pues yo creería que mejor a través de políticas, leyes o algo, esto podría darse mejor, con más facilidad, yo lo creería y lo considero. Claro que sí, profesor. Llevaremos este proyecto a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, por supuesto, para que en ese radar y en esas rutas de acompañamiento, las rutas tecnológicas, esté allí a la vista de todos. Le agradecemos muchísimo habernos compartido todo este bagaje de tantos años, como usted lo mencionó, de aplicación en tantos contextos, en distintos momentos de madurez tecnológica que han logrado, pero sobre todo de relacionamiento con diversos actores académicos y no académicos para poder ir comprobando lo que pasa de ser una teoría y un conocimiento científico, algo muy concreto, real y que resuelve problemas de la humanidad. Entonces, pues total la pertinencia, profe, muchas gracias. Esperamos que nos pueda acompañar en futuros espacios. Veo mucho potencial allí también para artefactos de mediación y demás para alfabetizar a las futuras generaciones que se interesen tanto desde la salud como desde la ingeniería y diversas disciplinas a involucrarse en este tipo de procesos. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. Seguramente el grupo de investigación estará pues abierto a interrogantes, a participaciones que ustedes requieran. Vale. Muy buen día para usted, profe, y para todos y todas las personas que nos acompañaron en el espacio. Muchas gracias, que tengan un excelente día.